toda una humanidad, porque Jesús pagó un precio tan alto por cada uno de nosotros, ¿cierto? Por cada uno del ser humano, siendo que nosotros pues éramos infieles, no honramos a Dios, no buscamos a Dios. Lo vimos en el seminario de la familia, que muchos de nosotros nos apartamos y nuestras familias se apartaron de Dios, pero Dios en su infinita misericordia dijo Dios, enviaré a mi Hijo Jesús para que muera por toda la humanidad, que derrame su sangre, para que a través de su sangre nosotros podamos ser libres. Amén. Y hoy vamos a hablar de 7 derramamientos. Pues vamos a tratar de resumirlos lo más que podamos, porque son 7 derramamientos. El antepenúltimo se reduce uno en 2, pero ya los vamos a ir viendo rápidamente. A mí me correspondió hoy hablar del Getsemaní, el derramamiento de la sangre en el Getsemaní. No sé si hay una foto que yo les encargué por ahí, si me haces el favor y me la buscan. ¿Cuántos de pronto recuerdan esta imagen, que es cuando Jesús termina su tiempo de compartir con sus discípulos la última Santa Cena que Jesús compartió con sus discípulos? Luego salieron a un lugar que se llamaba el Huerto de los Olivos, y allí en ese huerto dice la palabra que Jesús se apartó por un momento de sus discípulos para tener ese tiempo de oración, porque Jesús estaba preparando para lo que iba a venir sobre él. Y Getsemaní, o huerto de Getsemaní, significa ese lugar de angustia, ese lugar de tribulación, ese lugar donde el Señor, dice la palabra, se angustió tanto que empezó a sudar grandes gotas de sangre. Pero quiero que por favor me acompañen para que lo podamos ver en Lucas 22, porque cada derramamiento es bíblico, todo está ahí en la palabra, y vamos a comprender un poquito más de que cada derramamiento tiene un propósito en nosotros. O sea, cada derramamiento Jesús lo tuvo para traer en alguna área de nuestra vida esa libertad. Amén. Dice Lucas 22, vamos a leer a partir del versículo 39 en adelante. Lucas 22, 39 en adelante. Reina Valera. Dice la palabra del Señor: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Lucas 22 del 39 en adelante. Vamos en el 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén y amén. Este es uno de los derramamientos que más marcó mi vida, porque este derramamiento en el huerto del Getsemaní significa la fidelidad, pero también la traición. ¿A cuántos los han traicionado aquí? Amigos, cónyuge, hijos, padres, amigos, ¿cierto? Amén. A muchos nos han traicionado, pero ahorita me regalas esta luz, es que a mí me molestan un poquito los ojos y no alcanzo, pues pronto por la imagen. Gracias, mi amiga. Y cuando el Señor Jesús se encontraba
en ese lugar tremendo de agonía, dice la palabra, que Jesús, así como vemos en estas imágenes, Jesús se encontraba, dice la palabra, que Él se apartó de sus discípulos porque Él necesitaba orar. Él necesitaba tener esa comunión con su Padre. Dice la palabra que Él se apartó y Él, me imagino esa angustia del Señor Jesús orando, clamando, diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Ya vamos a ver qué significa esa frase, porque esa frase tiene un significado muy tremendo en nosotros. Y dice la palabra que el sudor que salía de su frente era como grandes gotas de sangre. Y es allí donde el enemigo se le aparece a Jesús y como que se engrandece el enemigo ante Jesús y le dice: yo ya tuve esa victoria sobre Jesús, o sea, le gané la victoria a Jesús. Eso pensaba el enemigo, pero el enemigo no se había dado cuenta que ese momento que Jesús estaba viviendo, en esa agonía, en esa tremenda tristeza, en esa tremenda, es que no encuentro la palabra exacta para expresar cómo se sentía Jesús. No sé si en algún momento, o estrés, angustiado, porque dice la palabra que para que una persona sude gotas de sangre tiene que llegar a un nivel de estrés, de preocupación y de angustia muy grande, porque dice que se rompen las capilares de la piel y empieza a sudar, pero no sudor normal, sino es sangre. Yo me puse a investigar y han sido muy pequeños la estadística muestra muy pequeños casos o muy pocos casos de personas que suden sangre, y esto se llama hematohidrosis, que es ese nivel de angustia donde la persona empieza a sudar sangre con sudor. Y eso también representa en nosotros ese resentimiento, esa frustración. Por eso Jesús nos entiende a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en angustia, cuando alguien nos traiciona, nuestro corazón se llena de dolor, de tristeza, nosotros nos sentimos impotentes. Y hay algo que sucede en nosotros, y es que nuestro corazón se llena de rencor, de odio hacia las personas, hacia el mundo. Creemos que el mundo es nuestro enemigo, pero no es así. Es el enemigo que coloca ese sentimiento en nuestro corazón. Por eso el Señor habla acerca de la traición, porque Él la vivió. Jesús vivió la traición porque uno de sus discípulos, bueno, fueron varios, porque si recordamos exactamente, Pedro, Judas, pero cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y vinieron a recogerlo, a llevárselo para crucificarlo, ¿qué pasó con los discípulos? Todos se fueron, salieron y lo dejaron solo al Señor Jesús. Pero el Señor, por eso le dice: yo entiendo tu traición, yo entiendo la angustia que tú estás pasando, yo entiendo el dolor que tú sientes en tu corazón. Nadie espera en el mundo, ninguna persona espera que seamos traicionados, y más de las personas que más dicen amarnos, de las personas que están más cerca de nosotros. No sé si les ha pasado, pero las personas que más dicen: yo te amo, yo te subo, te bajo, son las que más nos lastiman, nos hieren, ¿cierto? Son las más cercanas. Por eso el Señor decía: yo te entiendo, yo sé lo que te estás pasando. Y este derramamiento, esta sangre que Jesús derramó ahí en el Getsemaní a través de su frente, de ese sudor, dice el Señor, dice la palabra, que esa sangre sana tu corazón, sana esa traición, quita el pecado, quita ese dolor, esa falta de perdón, porque para muchos a veces es difícil perdonar. Solo Jesús nos enseña a perdonar. El perdón no es algo que yo sienta, es algo que yo diga: hoy me levanté con ganas de perdonar y hoy te perdono y te perdono y te perdono. No, el perdón es una decisión, es algo que yo tomo, que yo decido, y yo digo: hoy, Señor, tomo la decisión y voy a perdonar al que me hirió, al que me lastimó.
Y el perdón es esa decisión, no es un estado emocional, no es como me sienta hoy. Hoy amanecí bien, entonces hoy lo voy a hacer, no. Es una decisión que cuesta mucho, pero en Dios, en Jesús, nosotros lo podemos hacer. No es fácil, de pronto por tiempo no puedo extenderme mucho y bueno, contarles mi testimonio, pero para mí fue algo muy fuerte porque yo viví la traición y fue durísimo para mí enfrentarme a esa realidad, enfrentarme a saber esa verdad, y fue fuerte. La traición en el hogar no sé cómo será en las demás áreas, pero en el hogar siento para mí, ¿no?, que es una de las más fuertes. Porque restaurar esa área en nuestro corazón, el volver a confiar en esa persona es difícil. Por eso el Señor nos habla de esa fidelidad, el volver a confiar, el volver a creer, el volver a restaurar esa relación. Solamente, amadas y amados, lo hace el Señor. En nuestras fuerzas nosotros no lo podemos hacer. Es muy difícil perdonar a la persona que nos hiere, que nos lastima, cuando fue algo muy fuerte. Por eso yo soy un testimonio vivo de lo que es el perdón. Yo tenía que ver literalmente a la persona con la que mi esposo en ese tiempo, estoy hablando hace más de 20 años, que en ese tiempo él me era infiel. Y todos los días tenía que verle esta persona era terrible, porque me irritaba, me molestaba, aún me llamaba, o sea, era algo impresionante. Pero yo, Señor, yo te entrego mis enemigos, te entrego, Señor, este dolor, esta tristeza, esta traición. Y el Señor, a través de su sangre, yo entendí en ese momento lo poderosa que era la sangre de Jesús. Porque cuando yo empiezo a tomar esa sangre, a ponerla en mi vida, a ponerla en mi corazón, a ponerla sobre todas las cosas que yo quería emprender, y yo le decía, Señor, ayúdame, porque es como un veneno. El perdón, la falta de perdón, la traición es como un veneno que va carcomiendo los huesos. Imagínense lo tremendo lo que hace el odio, el resentimiento, y aún trae esta enfermedad. Cuando nosotros guardamos un resentimiento por mucho tiempo, cuando no perdonamos, cuando nuestro corazón no es sano, por mucho tiempo vienen consecuencias. Yo conozco un testimonio muy cercano de una persona que tenía su hogar, su familia, su esposo la dejó cuando sus hijos eran muy pequeños. Ella guardó rencor por mucho tiempo, muchos años, pasaron yo digo que 30 años, y ella seguía con esa amargura, con esa tristeza, con ese odio, y no quería perdonar y se resignaba que no quería hacerlo. Y hoy desafortunadamente ella tiene problemas de huesos, tiene problemas de osteoporosis, esclerosis. La mayoría de enfermedades en los huesos es producida por eso. A veces uno se impacta de ver cómo uno puede decir, no, pero por perdonar tan exagerada, por no perdonar, ¿cómo uno se va a meter? Créanme que sí, científicamente, y acá tengo 2 médicas que me pueden dar fe de que es verdad, de que uno se enferma cuando uno guarda cosas en el corazón, cuando uno guarda resentimiento, cuando uno se enferma de, ¿cómo se llama esta enfermedad cuando uno no come, amadas? Anorexia, no, gastritis, gracias. Cuando tú no comes, imagínate que cuando yo empecé a llevar a mi hija al médico, que empezó a tener problemas de gastritis, el médico me decía, ¿cómo es su carácter? Y yo decía, no, ella es un poquito mal geniada. Me dice, pues diga, el doctor le decía a mi hija, toca mamita que calme y controle un poquito su temperamento, porque eso también le produce gastritis. Y yo, tremendo. Mira lo tremendo que hace las emociones, todas estas cosas que guardamos en el corazón, y hacen que nosotros empecemos a aún afectar nuestro cuerpo, nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué hace la sangre del Señor que derrama a través
de esas gotas de sangre. Dice que nos restaura, nos limpia de todo espíritu de venganza. El Señor viene y transforma nuestra vida y nos da una nueva oportunidad. Amén. La fidelidad del Señor es lo que el Señor quiere sembrar en nosotros. Hay algo que quiero compartirles muy rápidamente y dice la palabra que hubieron dos huertos. Un huerto que fue donde estuvo Adán, ¿cierto? Y dice la palabra que en ese huerto donde estuvo Adán, ahí en ese huerto, dice que nació la maldición por causa de la desobediencia de un hombre, del primer Adán, que fue Adán el que ya conocemos en Génesis. Pero hubo otro huerto, que es el huerto de los olivos, donde estuvo Jesús. Y ahí en ese huerto, en esa lucha que Jesús tuvo en ese momento, aún con el mismo Satanás, porque cuando Jesús estaba en ese momento de agonía, Satanás vino a tentar. Satanás vino a desanimarlo, a decirle: tú no vas a poder salvar la humanidad. Esas eran las palabras de Satanás sobre Jesús. Tú no vas a poder librar a la humanidad de lo que yo tengo para ellos. Por eso en ese segundo huerto, ahí en el huerto de los olivos, el Señor nos dio la victoria a cada uno de nosotros. Todos los derramamientos son importantes, pero este derramamiento nos dio a nosotros la victoria sobre todo el plan que Satanás tenía para nosotros. El Señor Jesús nos libró de la maldición. Y ya les digo por qué. Dice la palabra en Mateo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39. Dice la palabra del Señor, Mateo 26, 39. Entonces Jesús, el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Nuevamente, leamos la parte B. Dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. ¿Por qué Jesús diría esta frase? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Cuál era esa copa que Jesús tal vez no quería beber, pero Él en obediencia lo hizo? Y dice la palabra que la copa era la copa de la inmundicia de todo el mundo. Jesús es santo. Imagínense lo que hizo el Señor. Jesús es santo, pero Él iba a tener que beber esa copa de la maldición para rescatarnos a cada uno de nosotros, para que viniera sobre nosotros la redención. Y algo tremendo que sucede es que la agonía y la angustia de Jesús no solamente era por ir a la cruz, porque yo digo, el Señor Jesús era muy valiente, Él fue obediente, dice la palabra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el final. Pero mira lo que sucedió. Jesús se llenó de angustia, se llenó de temor, se llenó de miedo, se llenó de ese estrés al máximo, porque esa copa era la copa de los demonios. Él iba a tomar el pecado de todos, de cada uno de nosotros, y Él la iba a echar sobre sí. Él tomó esa copa de maldición sobre Él para cargar nuestros pecados, para librarnos de toda maldición. Él la tomó para sí. Por eso Jesús le dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo desees. Porque el Señor amó tanto a la humanidad que por eso nos entregó a su Hijo Jesucristo, para que a través de Él cada uno de nosotros fuésemos salvos, fuésemos libres de toda maldición, de toda muerte. Cuando Jesús muere, que creo que van a hablar de esta siguiente parte más adelante, pero cuando Jesús muere,
Jesús baja al infierno con todos nuestros pecados. Esa era la copa de la inmundicia, esa era la copa de maldición que Jesús tal vez en su corazón decía: Dios mío, es que es algo muy fuerte, es algo muy grande, porque es el de toda la humanidad. Y cuando Jesús baja, por eso al tercer día Jesús resucita y nos da la victoria y toma las llaves del infierno y nos da a nosotros la victoria. Amén. Amén. Entonces vamos a tomar de esa sangre de Jesús que trae sobre nosotros esa fidelidad de Dios. Amén. Dice en Génesis 3:19, dice, esta pues no la vamos a buscar, la voy a parafrasear así rápidamente. Génesis 3:19, si la quieres anotar, la buscas en tu casa o la lees después. Dice la palabra que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mira la maldición en la cual cada persona, donde Jesús no hubiera derramado su sangre, porque ya traíamos la maldición del primer huerto, que era el huerto de Adán. Cuando Jesús derrama su sangre en ese huerto, inmediatamente se rompe la maldición. Porque a partir de Adán, mire lo que dice la palabra, con el sudor de su frente. ¿Será que nos toca con el sudor, como dice por ahí, ganarnos la papita, trabajar fuerte, cierto? Nos ha tocado duro. Hoy fui un ratico donde ya sí la vi, ay Dios mío, sudando fuertemente, trabajando. Pero el Señor quiere liberarnos de esa esclavitud, de esa maldición. Que nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomamos hoy en día, transformen nuestras vidas, porque esas decisiones es seguir al Señor, buscar al Señor. Amén. Dice Hebreos 12, ya casi voy a terminar. Hebreos 12, porque sigue el siguiente derramamiento. Hebreos 12 del 3 al 4, dice la palabra. Hebreos 12 del 3 al 4, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Este versículo fue más para Jesús, fue más para el Señor, lo que Jesús vivió, porque dice la palabra: y considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no decaiga. Yo pienso, ¿será que Jesús en algún momento decayó su semblante? Yo creo que sí, ¿cierto? Pero así como el enemigo se paraba al lado de él a desanimarlo, a desalentarlo, dice la palabra que también el Señor envió su ángel para fortalecerlo. El Señor envió a su Espíritu, al Espíritu Santo, para fortalecer al Señor Jesús hasta el último momento. Amén. La sangre de Jesús, la sangre que el Señor derramó allí en el Getsemaní, esa sangre nos libera de maldiciones, de ocultismo, de rebelión, de idolatría, toda enfermedad. Y el beneficio es que el Señor nos da un corazón perdonador. ¿Cuántos necesitamos un corazón perdonador? Amén. Necesitamos ese corazón perdonador. Necesitamos ese corazón fiel, porque cuando somos fieles a Dios, aprendemos a ser fieles a los demás y a ser obedientes. Dios trae esa libertad completa, no solamente sobre nosotros, mira lo tremendo, sino también sobre nuestras generaciones. Amén. Necesitamos que el Señor traiga también esa libertad sobre nuestras generaciones. Por eso, si tú has sentido en tu corazón: Señor, yo siento resentimiento, siento odio, Señor, a veces hasta los mismos de mi casa me cansan, me estresan, hasta los mismos cercanos a mí, Señor Padre, no sé qué hacer. Hoy tú vas a tomar de esa sangre de Jesús. Hoy tú vas a tomar de la sangre que el Señor derramó allí en el Getsemaní, esa sangre que brotó de sus sienes, y vas a decirle al Señor: trae libertad hoy sobre mi vida, sobre mi corazón. Y quiero leerles este último versículo que está en el Salmo 41, 9. Dice la palabra: aún el hombre de mi paz
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿A quién se refería el Señor aquí? A Judas. Decía, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Imagínense que Jesús le confiaba a Judas, imagínense que las finanzas, las ofrendas del ministerio, o sea, nada menos ni nada más que Jesús no le da como ese lugar, y es un lugar de importancia, es un lugar de honra. Y dice, el hombre en quien yo confiaba, el que traía paz a mi corazón. Imagínense la confianza tan bonita del Señor, porque el Señor no nos juzga, el Señor no nos señala. Y él decía, el hombre de mi paz. En otras versiones dice, mi allegado, mi más cercano, el que yo amaba. Jesús amaba a todos sus discípulos, pero Judas era también especial para el Señor. Y cuando Judas lo traiciona, por eso el Señor compara lo que Judas hizo con él a lo que muchos, tal vez al lado de nosotros, hacen contra nosotros, nos sorprende, nos traiciona grandemente. Y por eso a veces el perdonar es difícil sobre nosotros. Amén. Judas cambió la majestuosidad de Dios y la vida eterna por las llamas del infierno. Porque créanme que Judas no está en el cielo, desafortunadamente. Judas cambió esa eternidad, esa misericordia del Señor, y terminó como ahorcado. No recibió esa gracia del Señor. Entonces la traición nos ofrece a nosotros perder la dignidad. La traición en nosotros nos hace perder ese fruto de la dignidad. Jesús sabe el dolor que cada uno de nosotros recibimos o estamos viviendo, pero Él quiere sanar esa herida de la traición. Amén. Hay una adoración, no sé si se puede bajar, para que oremos un momento por este primer derramamiento, y vamos a pedirle a Jesús, si tal vez tú puedas mirar, me gustaría así, bueno, porque nos tocaría quitar la imagen, pero vas a mirar esta imagen un momento mientras suena esta próxima adoración. Vas a mirar a Jesús ahí en ese lugar, ahí en el huerto de Getsemaní. Tú vas a mirar ese lugar, en ese huerto de los olivos. Vas a mirar a Jesús y lo vas a mirar así como, tal vez como Él se veía en esta imagen, con su rostro angustiado. Y vas a mirar por un momento cómo en el rostro de Jesús, en su frente exactamente, brotaba esa sangre. Grandes, dice la palabra, grandes gotas de sangre caían a la tierra, y era sangre con sudor, y eso simboliza la fidelidad de Dios sobre nosotros. Eso simboliza que a través de esa sangre Jesús limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón de la traición, de la falta de perdón. Señor Jesús, hoy yo te doy gracias, amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Señor, porque por tu sangre, Señor, Padre, nosotros hemos sido redimidos del poder del enemigo. Gracias, Señor, porque tú tomaste la decisión de tomar la copa, Señor, esa copa que tal vez en tu interior no deseabas tomar, pero en obediencia al Padre, Señor, tú lo hiciste, Señor, y esa sangre trajo redención, sanidad, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Hoy yo te pido, Padre Santo, Señor, si en nosotros ha habido, Señor, tristeza, si ha habido desilusión, si ha habido traición, si ha habido decepción, Señor, porque muchos nos han fallado, muchos nos han herido, Señor, y tal vez guardamos en el corazón esa amargura, guardamos en el corazón esa tristeza, Señor, nos sentimos olvidados,
Señor, nos sentimos, Señor Padre, apartados, como en desprecio, Señor. Hoy te pedimos perdón, Jesús. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y hoy tomamos de esa sangre preciosa